¿Qué son las plantas sagradas? ¿Quiénes y dónde las usan? ¿Para qué se usan? ¿Son sagrados todos sus usos? Yo soy Marcela Vallejo y esto es Jardines y Laberintos, conversaciones sobre drogas, políticas y violencia. Para hablar sobre estos temas, nuestra invitada de hoy es Antonella Faghetti. Antonella es profesora e investigadora adscrita al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y desde el 2002 escribe sobre medicina tradicional y chamanismo, hace investigación y escribe sobre estos temas. Bienvenida, Antonella. Muchas gracias. Antonella, te he invitado hoy para que nos hables un poquito sobre plantas sagradas, enteógenos, bueno, ya vamos a ir hablando de eso. Y quisiera empezar preguntándote tú cómo llegaste a estos temas, por qué te interesaste por ellos. Digamos que, como decías, pues ya llevo muchos años trabajando con los temas de medicina tradicional y chamanismo, pero empecé, digamos, con la medicina tradicional, eh, con trabajo de campo, con los llamados curanderos, curanderas, parteras. Y bueno, me di cuenta que era muy recurrente que ellos hablaran del don, de que ellos curaban y digamos, tenían también mucho éxito con sus curaciones. También lo pude constatar al platicar con los pacientes, gracias a que tenían un don, o sea, que habían sido elegidos por alguna divinidad, por Jesucristo, la Virgen, algún santo, o le había anunciado también algún personaje, muchas veces pues vestido de manta, algún viejito, ¿no? Que ellos habían sido elegidos para llevar a cabo el trabajo de adivinación y sanación de las personas, de la gente de su pueblo. Y entonces empecé también a pensar eh, cómo ellos, o sea, qué significaba el don, ¿no? Y de allí vino un poco bueno, para mí el descubrimiento de que el don implicaba tener entonces la facultad de ver y saber, ver lo desconocido, conocer lo que se desconoce a través por ejemplo, los sueños y también a través de la consulta de ciertos elementos, utilizando ciertos elementos, ciertos objetos, bueno, pueden ser sobre todo un huevo, ¿no? Que se pasa por el cuerpo de la persona y se abre en un vaso con agua, las cartas, el maíz, que son los métodos tradicionales que usan los pueblos originarios en México para la adivinación. Y por otro lado, también me hablaron de una concentración, o sea, decía yo, me concentro y veo cosas, veo como si fuera una televisión, veo o escucho voces. Entonces, la cuestión de que cuando ellos decían ver, era en realidad que sí veían algo que la persona común no puede ver, ¿no? Que es todo el proceso de adivinación y que conlleva también la posibilidad de saber cómo se tiene que curar la persona, qué se tiene que hacer para curarla. Entonces de ahí me pasé de la medicina tradicional al chamanismo, o sea, reconocí que estas personas que tienen el don son personas especiales que tienen una comunicación directa con los seres que son sus protectores, los que les otorgaron el don, y que esto entonces entra en el ámbito del chamanismo, puesto que entonces los sueños y el trance se vuelven el elemento central de su trabajo, los que le faculta entonces para poder adivinar y poder curar a las personas. Ahí me pasé al chamanismo con todo lo que
que implica hablar entonces de chamanes desde un punto de vista teórico, ¿no? O sea, yo sigo utilizando la palabra especialista ritual cuando estamos en un contexto de los propios pueblos originarios, cómo se definen ellos, ¿no? Se definen precisamente con una palabra que quiere decir el que sabe o la que sabe, ¿no? Igual que el término shaman en Tungus, ¿no? En la lengua de un pueblo de Siberia, que quiere decir los que saben, justamente, ¿no? ¿Y ahí eso te llevó hacia las plantas sagradas o cómo llegaste al asunto de las plantas? Sí, también porque, bueno, al estudiarlos, cómo a través de los sueños también ellos saben por qué está enferma una persona o por qué tiene un problema, o incluso todo esto, la adivinación también sirve por cuestiones muy prácticas, por ejemplo, cuando una persona se ha perdido, cuando un objeto se ha extraviado o un animal ha sido robado, ¿no? También para esos fines se utiliza la adivinación. Entonces, allí bueno, consideré que a partir de las lecturas que hice también de algunos clásicos como Mircea Eliade, eh, vi que sueños y trance son estados no ordinarios de conciencia, ¿no? Y entonces, pues consideré que el trance eh, es, a partir del don, se puede considerar que es una facultad de estas personas entrar en trance, en un estado de concentración, recibir los mensajes, ver lo que tiene la gente. Entonces, consideré estos estados como endógenos, o sea, propios de estas personas, ¿no? Por alguna cuestión que no entendemos, pero ellos, los que nacen, lo que ellos mismos dicen que nacen con el don y en algún momento de la vida se le revela, ¿no? Pero en la práctica de estos especialistas rituales entra también el uso de las plantas sagradas. Al acercarme un poco más y tener contacto también con otros pueblos, pues también me di cuenta de la gran importancia que tienen las plantas sagradas, que es un elemento como entonces, como debo volver a especificar, digamos, eh, que no todos usan. Es decir, hay quienes cumplen cabalmente con su trabajo, como decía, de adivinación, curación, en los rituales también agrario, sin necesidad del uso de estas plantas psicoactivas. Tienen una comunicación constante con las entidades, como yo decía, para saber todo lo que necesitan saber y curan a través de un procedimiento que se llama limpia, ¿sí? Que es pasar hierbas, huevos, veladores en el cuerpo, rezar, ¿sí? Y luego también trabajar durante la noche, por ejemplo, para también quitar el mal, ¿no? Y luego, entonces, con las plantas sagradas, claro, pues aquí hay varias modalidades. Hay veces que lo toma únicamente el especialista, hay veces que lo toma únicamente el paciente o ambos. O sea, hay estas modalidades. Y me encontré, bueno, sobre todo me pude acercar a algunos pueblos que usan algunas plantas en particular, ¿no? ¿Qué las hace sagradas? ¿Por qué se llaman así? Bueno, digamos que cuando a finales de los años 70, Schultes y Hoffman publicaron el libro Las plantas de los dioses, ya allí introdujeron la idea de que estas plantas son sagradas. Sagradas porque permiten la comunicación con las entidades sagradas, sea quien sea, digamos. Evidentemente en México están muy presentes las divinidades católicas, ¿no? Pero hay también otros personajes que se aparecen y que ayudan a la persona a cumplir con su misión.
De hecho, las personas dicen, no soy yo que cura, el que cura es Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, las plantas, de una manera muy eh, clara, evidente, ponen en comunicación con estas entidades. No solamente eso, sino que eh, son sagradas porque eh, permiten la revelación de la entidad sagrada, permiten la revelación de Dios, generan Dios adentro. Y entonces de allí que en los años 80 se propuso un término para nombrar estas plantas, ¿no? Se acuñó un neologismo que es enteógeno. Generar Dios adentro viene del griego y lo propusieron un grupo de científicos Rook, Bigwood, Staples, Ott y Wasson, que es muy conocido por todos sus estudios en torno a los hongos, precisamente para, digamos, distinguirlo de los términos que se usaban comúnmente como psicodélico, ¿no? O psicomiméticos, también se utilizaron varios términos para entonces justamente resaltar ese gran papel que hacen las plantas de revelar a Dios para la persona que ingiere el enteógeno, ¿no? Claro, esa distinción es bien importante, ¿no? Creo que yo lo leí en alguno de tus artículos de la importancia de, digamos, de la propuesta de ese neologismo para entender el uso ritual de las plantas, ¿no? Porque, o de los hongos, porque entiendo que también podrían tener usos recreativos, por supuesto, pero en el contexto de los pueblos indígenas, el uso siempre es ritual. Sí, efectivamente, es para distinguir, digamos, un uso lúdico y recreativo o terapéutico también en ambiente, digamos, en terapia que se hace con todo el marco occidental y el uso ritual en los pueblos que generalmente estas plantas, bueno, hay que mencionarla, ¿no? Para no hablar en abstracto, ya hablamos de los hongos, pero hay otras plantas muy importantes que son, bueno, conocemos el peyote que se usa en varios pueblos del norte de México. Hacia el centro sur está la semilla de la Virgen. Hay dos tipos, uno, la que crece en la Mazateca en un clima muy húmedo y cálido es la turbina corimbosa, pero también se utiliza la otra especie que es la Hipomea violacea o tricolor. Luego está también entre los mazatecos la pastora, que es la hierba de la Virgen Pastora. Eh, entonces, digamos que todas estas plantas son utilizadas a veces como el último recurso al cual acude la gente que no ha podido curarse con una simple limpia, ¿no? Bueno, no tan simple, o una serie de limpias, ¿no? Entonces, siempre hay, digamos, un fin muy preciso, que es tener, como decía, ¿no? Obtener una respuesta a algo que inquieta a la persona porque tiene un problema, un conflicto o eh, está enferma, está padeciendo algo del cual no sabe el origen y no sabe cómo curarse. Y algunas de estas plantas se quedan, digamos, a nivel de la adivinación para dar ciertos elementos a la persona de cómo se tiene que curar, las indicaciones. Y otras plantas adivinan, o sea, pasan de la primera parte, digamos, de la consulta a la segunda, que es que también da indicaciones a la persona de cómo curarse, de lo que tiene que hacer en ese mismo momento. Sí, entonces todo un proceso donde, por ejemplo, con los hongos,
sagrados, la persona puede tener, digamos, puede ver exactamente cuál es la causa de su enfermedad o de su problema. O sea, hay entonces evidentemente el estado no ordinario de conciencia, a partir de una pregunta, le permite ver lo que está pasando. ¿Sí? Y con la ayuda también del especialista ritual, ¿no? Que también lo acompaña y es probable que a partir de una comunicación constante entre los dos, ¿no? Y además nunca están, siempre hay también familiares que acompañan a la persona enferma, ¿no? A la persona que hace la consulta. Entonces se vuelve ahí también a veces un momento donde eh, digamos, afloran, salen a flote también problemáticas muy fuertes, ¿no? También familiares y de la persona, hay una posibilidad de revivir muchos acontecimientos del pasado, ¿no? Y cuando es digamos, cuando en una velada con los hongos es solamente el especialista ritual que se llama sabio, chotachine, persona sabia, es cuando, digamos, él es el que guía, él es el que ve, el que guía, pero digamos que siempre aconsejan a las personas tomar ellos mismos la planta. Bueno, aquí estamos hablando de planta también en un sentido amplio, estamos metiendo a los hongos que no son plantas, no son del reino vegetal, y también estamos metiendo al peyote, que es un cactus, ¿no? Entonces, la persona puede ver por sí misma lo que le está sucediendo, ¿no? Entonces, ella tiene un proceso de sanación propio que es diferente a cuando se somete a una limpia donde es el chamán, digamos, el que hace el trabajo, ¿no? Más a profundidad. Claro. Entonces, cuando las personas, digamos, si el paciente, ¿no? La persona que consulta está enferma, ¿en qué momento se decide, digamos, que lo van a tomar todos o que solo lo va a tomar el guía, el especialista? Bueno, la persona, como decía, es preferible que lo tome, pero hay personas que a veces tienen miedo, no sienten que no, pues prefieren, digamos, ponerse en manos del especialista, ¿no? Tienen miedo o algunos también que están muy enfermos y que entonces a veces se le da una dosis muy baja porque también se necesita cierta fuerza, porque cierta fuerza anímica de la persona, porque también le entra una fuerza muy fuerte, que es la fuerza del honguito, ¿no? Entonces, en el caso del honguito. En el caso, pero sí, yo creo que la dosis es muy común dosificar, dar menos cantidad para que la persona de alguna manera pues sí pueda experimentar esa vivencia de ver lo que le está pasando, ¿no? O de remembrar acontecimientos del pasado que también le ayudan en la recuperación. Eh, digamos que en el caso de la semilla de la Virgen, en un pueblo de Oaxaca, me contaron las personas que también se les da en gotas a los niños que están muy mal, ¿no? Pero siempre es que depende de la dosis, ¿no? Luego también el efecto en cada persona puede variar también, puede ser diferente, ¿no? Claro, esto me parece importante porque a veces creo que hay una idea de que el consumo de plantas es una cosa muy cotidiana y muy de todos los días, pero no, ¿cierto? Tiene todo un contexto ritual importante. Algo que yo leía también en uno de tus textos era cómo la colonización tuvo un efecto de ocultamiento, de borramiento y que quizá también pues de desaparición de muchas de estas prácticas y que probablemente antes se hacían de manera más pública, ¿no? Eso, ¿cómo se da ahora? ¿Tienes información de cómo era antes?
Sí, claro. Bueno, lo han trabajado muchas historiadores, etnohistoriadores, antropólogos, y bueno, sabemos que también por las mismas fuentes históricas del siglo XVI, XVII, sabemos que las plantas sagradas eran utilizadas en rituales públicos, en banquetes que se organizaban, donde, bueno, para la celebración, por ejemplo, de algún tlatoani, ¿no? Eh, y, y había, se conoce, se dice que en Teotihuacán, perdón, en Teotihuacán, eh, había lugares específicos donde llegaban peregrinos a tomar las pociones preparadas con ya sea los hongos, ya sea con la semilla, ¿no? Y eso lo dice Wasson claramente en su libro Teonanacat, ¿no? Habla justamente, hace una interpretación de algunos, sobre todo de un palacio eh, de Teotihuacán, donde, según él, hay pequeños cuartos donde probablemente los sacerdotes se reunían con algunas personas y le daban también, le suministraban esas pociones, ¿no? Hechas con algún enteógeno. ¿Qué sucede? Que, bueno, llega la conquista espiritual hecha por los frailes que llegaron a la Nueva España y instauraron también el Tribunal de la Santa Inquisición para, digamos, que tenía el propósito de condenar todo lo que fuera herejía, y todas estas prácticas supersticiosas, consideradas supersticiosas, ¿no? Entonces, pues empezaron a reprobar, a condenar todas estas personas también que utilizaban las plantas sagradas. eh, y como consecuencia fue, bueno, eh, dos cosas, yo creo fundamentalmente. Una, que muchos pueblos abandonaron estas prácticas, como creo que sucedió en el centro de México, por muchos pueblos. Y por otro, otros los escondieron las prácticas, que son lo que también por ser a lo mejor lugares más alejados, donde los frailes no, no llegaron, o a pesar de los frailes, pues se conservaron todas estas costumbres y conocimientos en torno a las plantas, ¿no? Hasta nuestros días. Sí, estaba pensando, ahorita nos decías así como más o menos geográficamente localizadas el uso de ciertas plantas, ¿no? Que el peyote en el norte de México, que la semilla de la Virgen en el centro. ¿Hay pueblos especializados en plantas o en hongos? ¿Existe? Bueno, sí, digamos que los pueblos que tienen en su hábitat estas plantas que son endémicas, pues las han utilizado, conocieron sus propiedades en algún momento de su historia o de la prehistoria y empezaron a utilizarlas, y entonces digamos que los mazatecos los podemos considerar los especialistas pues de los hongos psilocibe, ¿no? Los han utilizado pues desde que, pues yo creo pues justamente desde hace siglos. Pero tienen también otras dos plantas importantes que son, como decía, la Ashca pastoras, la Salvia divinorum y la semilla de la Virgen, Turbina corimbosa, que también se utilizan. Eh, eh, pero los hongos también, cuando Watson hizo las investigaciones en los años 50, encontró que había el uso de hongos también en otras regiones de Oaxaca muy importantes, ¿no? Que lo utilizaban los mijes, por ejemplo, los zapotecos. Y luego también otra zona que está cerca
En el Valle de Toluca también hay bosques donde crecen hongos psilocibe y alrededor de los volcanes, que aún todavía hoy son parte de los rituales, el uso de hongos, ¿sí? Como han documentado diversos antropólogos también, ¿no? Y luego, bueno, pues ya sabemos, como decía, de los pueblos del norte que utilizan los coras, Wixárika, tarahumaras que utilizan el peyote. Hacia el sur también, sureste, parece que los mayas también utilizaban la llamaban xtaventún, que era la turbina corimbosa, ¿no? Y otras plantas también, los antiguos nahuas, que han sido estudiados por Mercedes de la Garza. Sí, o sea, el trabajo que se ha hecho con las plantas sagradas no es muy amplio, pero ya podemos conocer mucho de, pues, tanto de los tiempos prehispánicos como de los actuales. Sí, te preguntaba eso para hacerte otra pregunta y es que aquí en Colombia, por ejemplo, Ronald Schwartz trabajó con el pueblo Misak, que es un pueblo que está en el sur de Colombia y él tiene una de estas etnografías clásicas redonditas de, ¿no? Vestuario, medicina, no sé qué, economía, bueno. Y hay un punto en el que él muestra algo que a mí me parece muy interesante, que yo no he estudiado el tema, entonces no sé si hay más información al respecto, probablemente sí, en el que él muestra cómo cuando los MISAC tenían algún problema, una enfermedad, una situación que no lograba solucionar su especialista ritual, consultaban al del pueblo vecino, que son los Nasa, ¿no? Considerados como que tenían otras fortalezas. Y si esos no podían, entonces iban donde los... em, ay, espérate que olvidé el nombre. Bueno, un grupo indígena amazónico del Putumayo, que son los Kamsá. Entonces, si no podían los Nasa, podían los Kamsá. Y los Kamsá ya, por ejemplo, traían ayahuasca, ya traían otras plantas, ¿no? Los Nasa coca, tabaco, otras plantas que hay cercanas a su región. Y si no, los Kamsá que ya traían la ayahuasca, pero era así como el último recurso, ¿no? De tenemos que ir hasta allá. Y entonces quería saber si ese tipo de intercambios también existen o tú los conoces entre pueblos indígenas mexicanos. Eh, Realmente no podría decirte porque hay pueblos, de plano pueblos que están alejados de las regiones donde se usan y se conocen las plantas sagradas, no creo que la gente se traslade a estos pueblos para poder, para sanar. Yo creo que hay que tomar en cuenta que no hay estadística, es lo malo. Sobre la medicina tradicional no sabemos nada más de lo que nosotros podemos recopilar como datos al hablar con pacientes, al hablar con los curanderos y curanderas, pero en realidad no se sabe el grado de efectividad que tiene, digamos, la cura sin las plantas sagradas. Pero creo que tiene una eficacia bastante alta, por lo cual no sería tan necesario hacer esa consulta. Lo que sí se ha visto es que la persona puede cambiar de curandero, irse con otros, ¿no? Porque si no se cura. Y bueno, al final también tenemos que decir que la medicina tradicional no está aislada de otros elementos que las personas tienen a la mano, ¿no? Como la medicina alopática, ¿no? Pues claro que muchas personas a veces primero van con el médico y después al ver si no tiene solución el problema con las medicinas que el médico le da, entonces van con el curandero o viceversa, empiezan con el curandero y luego siguen con el médico, ¿no? O sea, en realidad ningún pueblo ahora está aislado, digamos, y hace, digamos, y recurre a todo lo que puede, ¿no? Todo lo que puede en general. El problema, yo creo que también algunos pueblos se están olvidando un poco de la medicina tradicional y van directo con el doctor, ¿no? Cuando efectivamente hay padecimiento que realmente, como dicen los propios especialistas rituales, el médico no cura, ¿no? Que son todas las enfermedades todavía muy presentes, ¿no? Como
por ejemplo, el daño por brujería, el susto, el aire, ¿no? Todos esos padecimientos que muchas veces no se curan con las medicinas. Claro, eso que yo te decía, por ejemplo, Ronald Schwartz lo documenta para los 50, 60, y creo que eso ha cambiado, por ejemplo, en el caso de lo que él estudiaba por la creación de las carreteras, curiosamente limitaron más el contacto entre pueblos. Pero sí, por supuesto, lo que tú dices es cierto. Ahí vuelvo a algo que nos decías ahorita y que acabas de mencionar, que es esto de las razones prácticas de la consulta, o sea, ¿qué tipo de enfermedades o de situaciones son las que llevan a las personas a estas consultas? Bueno, digamos cualquier malestar, cualquier padecimiento que, como decía, no se cura, que a lo mejor se intentó curar con medicina alopática o con algunos otros procedimientos que, como decía, es lo fundamental de la medicina tradicional, o sea, es hacer una limpia al cuerpo, ¿sí? Es limpiar al cuerpo de todas las energías negativas, sacarlas y también introducir muchas veces, recuperar el espíritu de la persona, o sea, ese principio vital que muchas veces es el que se pierde, es el que se extravía o el que es robado, el que se queda en el lugar de un susto. Entonces, recuperar la integridad de la persona, esa es la idea de la limpia, sacar lo malo y recuperar lo bueno. Si esto entonces no funciona, es lo que después se procede, digamos, donde, como decía, en los lugares donde hay planta sagrada, entonces se puede acceder a eso. Entonces, ¿cuáles son todos los padecimientos son interpretados por lo general en función de la que se conocen como enfermedades propias que cura la medicina tradicional, ¿no? Y que yo pienso que son cuatro fundamentalmente, que pueden ser eh, el mal de ojo que puede ser pensado no necesariamente como la capacidad de una persona de ojear, de hacer daño a través de la mirada a otra, sino una, digamos, la mirada fuerte de una persona que involuntariamente también puede lastimar, sobre todo un niño. El aire, que son todas esas energías que llegan, ¿no? Que son malignas, incluso aires de un muerto. El susto, que es la pérdida, ¿no? Por haberse asustado la persona pierde su espíritu, ¿no? Que a veces se queda atrapado con alguien que se considera el dueño del lugar, y el daño por brujería. Esas son las cuestiones que en México, y también hay algunas que son a nivel, digamos, de todo, de las Américas y en otras partes del mundo, ¿no? Esa pérdida del alma es algo que existe en muchas culturas del mundo, ¿no? Entonces, todo esto es, en general, los padecimientos son interpretados por alguna de estas, a través de los principios que rigen a cada una de estas enfermedades. Y pueden tener síntomas diferentes, esa es la cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, el daño de brujería puede tenerte desde alguien que pues siente que está volviéndose loco hasta que pues no encuentra trabajo, una mujer que no se puede casar o un hombre, es decir, puede ser de todo, ¿no? El motivo por el cual uno dice, bueno, yo necesito sanar o arreglar mi vida, ¿no? Entonces, estas son y claro, cada cultura, cada pueblo lo interpreta a partir de los elementos que conforman su cosmovisión, ¿no? Muy específico. Las visiones enteogénicas remiten a los mismos elementos que la cosmovisión introduce, ¿no? Entonces, claro, muchas veces lo que yo he visto en las veladas con los hongos y los ipe es que la persona ha cometido, por ejemplo, una falta y eso también generó un castigo, ¿no? Y que ese castigo se manifiesta con una enfermedad,
¿no? Es bastante complejo, ¿no? No es que sea tan sencillo, pero en general son estas cuestiones que se presentan y que dan, que se enlazan con la vida cotidiana, ¿no? Con estas relaciones tan complejas que el ser humano tiene con su entorno y con todos los seres existentes del entorno, ¿no? Con los cuales tiene que, pues, llevarse bien, tiene que corresponderle. Esto es una cuestión que tienen todos los pueblos indígenas, cuestiones de reciprocidad con estos seres que habitan el mundo, ¿no? Entonces, en todo es, y las interrelaciones que hay también entre los propios humanos, ¿no? Las enemistades, los conflictos, que a veces se dirimen justamente buscando el recurso de la brujería, ¿no? También es muy común en todas partes. Claro, y Antonella, ¿qué tanto son los consultantes que no son indígenas? Ah, ¿existe eso? O sea, hay gente que va y tiene alguna consulta de este tipo o gente que quiere tratar alguna cosa. ¿Sí? Sí, bueno, sabemos que si hablamos de los hongos psilocibes, sabemos que en Huautla de Jiménez, que es ya una ciudad donde se descubrieron los hongos, ¿no? En toda esa región, ha sufrido un proceso muy intenso digamos, donde los hongos han sido como un medio también para mucha gente de fuera de ir a tener alguna experiencia recreativa, ¿no? Pero yo pienso que también mucha gente va a curarse, ¿no? Precisamente, y hay muchos chotachiné, muchas personas sabias y sabios que atienden a las personas de fuera, ¿no? Es mucho menos o casi nulo en otras partes, donde el consumo, el uso de esas ritual de estas plantas es mucho más acotado, ¿no? Es mucho más localizado y un poco secreto, ¿no? Entonces, pero el ejemplo de Huautla es el ejemplo que, pues, justamente desde los años 50 se ha abierto a todo tipo de experiencia, ¿no? De gente de fuera. Claro, creo que con el peyote también ha pasado un poco, ¿no? Sí, bueno, luego tenemos otros fenómenos que la gente puede ir al lugar donde la planta se suministra, pero también la planta es llevada a los centros urbanos, ¿no? Para donde se organizan generalmente sesiones de varias personas que tienen finalidades también muchas veces de curación personal, es lo que se conoce también, bueno, como neochamanismo, ¿no? O sea, la apropiación también para las personas que no tienen en su cultura todos estos usos rituales de las plantas que se acercan a ellas, ¿no? Entonces, bueno, lo sabemos que las plantas viajan de un lugar a otro, ¿no? Del mundo, no solamente de México. Vienen de Sudamérica a México, de México se van a Europa. Sí, efectivamente, porque hay un mercado muy, bueno, por un lado hay un mercado, ¿verdad? Que implica también la explotación y la extracción de muchos, de muchas, de todas estas especies, ¿no? Pero por otro también, pues está toda esta ritualidad que la gente busca, ¿no? Para solucionar sus problemas, evidentemente, ¿no? Sí, justo ese tema quería que tratáramos rápidamente sobre ese como boom que hay alrededor de de las plantas en general, ¿no? Porque es como eh, de todas. Aquí en Colombia, por ejemplo, la ayahuasca, el yagé, ¿no? Está así siendo consumido en muchos espacios, en muchos momentos. Me parece que no de manera recreativa,
aunque al parecer hay gente que juzga por la manera en que se consume, ¿no? Y la cantidad y de veces y la regularidad, por ejemplo. Mm. Te quería hacer una última pregunta sobre algo que me quedó, se me ocurrió al escucharte y es, en México hay mucha migración, me imagino, también hacia las ciudades, de la gente indígena hacia las ciudades, ¿cierto? ¿Cómo hacen en estos espacios urbanos para solucionar sus problemas que, digamos, en el contexto tradicional estaría allí el chamán, el curandero? ¿Cómo hacen en la ciudad, tú sabes? Sí, bueno, a veces migran los propios especialistas rituales, ¿no? Porque nosotros pensamos que el curandero o la curandera es la persona que se sienta en su casa y espera que lleguen sus pacientes, ¿no? La mayoría también trabaja, son campesinos, algunos se dedican a otros oficios también, y también en algún momento sus familias tuvieron que emigrar, entonces sí hay especialistas rituales que llegan a la ciudad y atienden igual a la gente, ¿no? Pero también hay mucha gente que viaja a su pueblo, ¿no? Incluso es interesante, la gente que viaja a Estados Unidos, ahí sí es un poco más difícil regresarse a que lo atiendan, ¿no? Y buscan algún especialista de allá. Yo, por ejemplo, y que no importa que sea de tu cultura, ¿no? Una persona otomí puede buscar a lo mejor a una curandera de Oaxaca, ¿no? Eh, pero alguna cosa interesante que tiene la medicina tradicional es que se puede curar a distancia, si entonces no se necesita que la persona esté presente. Entonces siempre hay un intercambio, siempre las personas migrantes, ya sea al interior del país o hacia Estados Unidos, siempre tienen una conexión muy fuerte con su familia, incluso dejan prendas. Una prenda, la fotografía es la clave, es el contacto, digamos, de la familia con su familiar, y es lo que le sirve, digamos, al curandero para hacer la curación. Yo he visto curaciones a distancia, que también son efectivas, que también se hacen a través de los sueños. Entonces, con tu espíritu en la noche, mientras el especialista ritual está durmiendo, puede viajar a donde sea, ¿no? Recuerdo un curandero del sur de Puebla, una región mixteca, que decía que él había ido a Canadá a curar a personas que eran de allí y que la familia los había buscado y que había ido a solucionar problemas muy graves de brujería con una persona que tenía problemas con un compañero de trabajo que era de otra, creo que puertorriqueño y todo. Entonces, no son solamente los mexicanos los que recurren en Estados Unidos a la brujería, hay muchos pueblos latinos, ¿no? Que tienen las mismas prácticas. Entonces, pero esa es la cuestión, cómo estos poderes, entre comillas, estas facultades de los chamanes pueden también resolver problemas sin la presencia física de la persona, sino con la presencia espiritual, digamos, ¿no? Entonces, esta es la gran cuestión. También con las plantas, evidentemente utilizando las plantas sagradas, también obviamente el curandero se puede trasladar al lugar donde está la persona enferma y curarla. Sí, todo esto es parte de, digamos que es todo un complejo el de la medicina tradicional, que incluye diferentes métodos, ¿no? De curación. Sí, en ese, digamos, a ese respecto, ¿cuál es el estado legal de estas plantas? O sea, ¿se pueden usar tranquilamente, se pueden comercializar, se pueden mover o no? Los pueblos indígenas, aunque no hay un reconocimiento explícito a todas estas plantas, ¿no? Se habló del peyote hace algunos años, y digamos que los propios indígenas sí pueden pueden utilizar las plantas, y ya llevarlas en cantidades, no sé cómo les iría, ¿no? Entonces no hay una persecución, pero bueno,
personas evidentemente que no son del pueblo y que transporten planta, bueno, también depende de la cantidad, ¿no? Porque, bueno, sabemos que, por ejemplo, con el peyote ha habido una depredación terrible, ¿no? Terrible. Entonces, evidentemente, eso sí, sí está penalizado. No sé realmente si alguien es sorprendido con un viaje de hongos, qué le puede pasar, ¿no? Pero bueno, evidentemente no está legalizado su uso. En Estados Unidos tampoco, ¿cierto que no? Ni idea. Bueno, en Estados Unidos lo que sí está legalizado es el uso de la marihuana en casi todos los estados, ¿no? Eso Casi está. todos. Ah, eso te iba a preguntar, Antonella. Tú creo que me alcanzaste a decir que habías estudiado también usos rituales de cannabis en México. Sí, bueno, eh, es una planta, esta planta la utilizan los otomíes, pero pues ellos le dicen Santa Rosa, porque es una planta que, pues sí, es la cannabis desde nuestro punto de vista, desde su punto de vista no, porque efectivamente ellos le dan un tratamiento ritual especial a las plantas eh, que se cultivan en la región, ¿no? Hay todo un procedimiento para que esta planta sea utilizada, ¿no? Sobre todo en rituales en rituales que se llaman costumbre, rituales que son rituales de propiciación, de agradecimiento, petición de lluvia, de las personas que van a los cerros o en sus casas, en las iglesias, digamos, entregan una ofrenda a las personas, a las divinidades, de su panteón, y digamos, la Santa Rosa es un medio para que ellos eh, puedan recibir en su cuerpo a estas divinidades y que estas divinidades actúen a través de su cuerpo, estén allí, canten, bailen, hablen a los presentes. Ese es el meollo fundamental del uso de esta planta sagrada para el pueblo otomí. O sea, es la posibilidad de que las, eh, todas estas entidades sagradas eh, desciendan a sus cuerpos, desciendan a la tierra, estén allí en el altar, en la mesa para poder gozar de todo lo que se le ofrece, bebida, comida, copal, todo. Sí, esa es una gran ventaja también que tiene el pueblo otomí de poder también tener esa comunicación directa, ¿no? Y es una manera también de sanarse, de poder estar en un grupo. Realmente a veces estos rituales son rituales catárticos, ¿no? Donde se sacan muchas cosas, muchas inquietudes, y se renueva también la esperanza, ¿no? La fe de que el mundo no se va a acabar y va a continuar, ¿no? Todo, aunque hay muchas señales y que ellos mismos reconocen de que el mundo está en peligro, la tierra está en peligro, ¿no? Claro. Ay, en ese caso, la planta es apropiada, ¿no? O porque no es nativa, o cómo es. Sí, bueno, es probable, como han dicho varios antropólogos, que la planta originalmente se utilizara otras plantas, por ejemplo, se habla de las semillas de datura, stramonium, o yo pienso que las mismas semillas de la maravilla, que es la hipumea, se podían utilizar también, se utilizaron en el pasado, incluso el peyote, que circulaba en toda la región, en toda Mesoamérica, y circuló también durante la colonia, eh, y los hongos mismos.
O sea, yo pienso que entonces digamos que pues la cannabis sustituyó probablemente estas plantas, tal vez también por sus efectos, por la facilidad de de que se podía cultivar o comprar fácilmente, tal vez por eso, ¿no? Ya, pues Antonella, ha sido una conversación muy interesante. Para cerrar, yo quisiera preguntarte por la importancia de saber sobre las plantas. Para ti, ¿por qué es importante? Eh, para estudiar la medicina tradicional en general y estudiar los métodos, los fundamentos de la medicina tradicional es para mí muy importante porque yo siempre he pensado que también la gente que se acerca para curarse a estos especialistas con sus propios métodos han tenido alivio, han encontrado alivio, es algo que la gente busca. Se habla de un componente espiritual que todos tenemos, ¿no? Podemos pensar, no tanto si tenemos un espíritu o no, pero tenemos emociones, tenemos una espiritualidad también, y es solamente a través de la medicina tradicional que se puede acercarse también a esta parte etérea de nuestro ser, ¿no? A energías, ¿no? Y evidentemente el interés por las plantas sagradas es que también tienen un gran potencial para todos, ¿no? Que creo que que también todos deben tener acceso a eso, pero para eso se tiene que reglamentar, se tiene que conocer primero, ¿no? Cómo se utilizan en el ámbito propio de los pueblos indígenas, ¿no? Y también conocer sus experiencias, porque es muy importante, son plantas al mismo tiempo que te pueden curar, pero también te pueden dañar si no son utilizadas con la cautela, ¿no? Que se requiere, ¿no? Entonces es importante siempre recurrir a los expertos, a los que la han utilizado y que ellos mismos se han curado, por ejemplo, con esas plantas. Entonces han sufrido, han experimentado este proceso de transformación, ¿no? Este proceso de cambio y han podido aliviar también todos esos sus síntomas a nivel físico, ¿no? Y a nivel espiritual. Entonces ellos son los más capacitados para poder indicar cómo se tienen que utilizar estas plantas. Son plantas también de cuidado que no cualquiera debería utilizar, ¿no? Y sino sí, siempre en manos de expertos. Entonces, claro, es siempre un arma de doble filo, esto de que yo estoy aquí hablando en público a las personas que no conocen estas plantas y que estoy hablando de cosas que muchas veces se mantienen en secreto, pero pienso que finalmente debe prevalecer la verdad, lo que son estas plantas, reconocer también la sabiduría que está detrás, eh, reconocer todo su potencial, porque yo creo que pueden curar no solamente a la gente, los hongos, a los mazatecos, o la semilla de la Virgen, a los mixtecos, o lo que sea, ¿no? Sino que pueden curar a todos, pero dentro de un marco ritual, cultural, de atención terapéutico muy específico y hasta muy controlado, yo diría, ¿no? Eso es muy importante para mí. Bueno, pues muchas gracias, Antonella. Ha sido súper interesante la conversación y yo he aprendido un montón de cosas. Entonces, te agradezco mucho que hayas aceptado. Muchas gracias, Marcela, por esta oportunidad.